Es un gusto poder saludarles, mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. A cada uno de ustedes, pues extiendo, ¿verdad?, la bienvenida a otro estudio más de las devocionales que estaremos teniendo, estas devocionales de la fe por la cual vivo. Que el Señor pues, pueda bendecir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y sean bienvenidos entonces. En este día queremos darle las gracias a Dios, ¿verdad?, de buena manera, por todas las bendiciones que Él, ¿verdad?, derrama sobre nuestras vidas hasta este momento. Agradecemos a Dios por la vida en sí, agradecemos a Dios también por la salud, agradecemos a Dios por la fuerza, agradecemos a Dios por nuestras familias eh, y todas las bendiciones que Él nos da. Pero sobre todo quiero agradecerle a Dios en este día porque en su gran misericordia y su amor nos da a cada uno de nosotros la gran dicha y oportunidad de poder ser llamados sus hijos por medio de Cristo Jesús, que nos ofrece, ¿verdad?, la vida eterna. Así que damos las gracias a Dios por todas sus grandes y hermosas bendiciones, como también el privilegio de tener la oportunidad de estar estudiando su palabra en este día por medio de estas devocionales. Queramos entonces, hermanos, iniciar en este día con este estudio muy interesante. Ya, ¿verdad? Ya verán, ¿verdad? Es algo interesante el tema que estaremos viendo, pero antes queremos suplicarle a Dios que sea Él quien nos bendiga y quien nos ayude durante este estudio, que Él sea el que nos guíe. Así que vamos a pedirle, hermanos y hermanas, amigos, por medio de una oración al Señor, que Él sea el que nos acompañe en esta ocasión y nos ayude a poder comprender y entender su santa palabra. Así que ahí donde se encuentra, quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos e inclinar sus rostros para que nos elevemos a Dios en oración. Acompáñeme en oración. Bendito Dios, amado Señor Jehová, que tu nombre, Padre bendito, sea exaltado, glorificado y honrado, santificado por toda la eternidad. Siempre, Señor, se cumpla tu divina y perfecta voluntad, como en el cielo, también, Señor amado, aquí en la tierra. En este día, Señor, que nos presentamos a ti en oración, te agradecemos, Padre, por tus bendiciones, por la vida que nos regalas, y como también, Señor, el perdón y la vida eterna que nos ofreces en tu Hijo amado Jesucristo. Pero también, Señor amado, quiero suplicarte por tu compañía, tu bendición, Señor, y también tu dirección en este estudio que estaremos, Señor, llevando a cabo. Por favor, Padre, que este estudio pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, pueda ser de mucha bendición para mi vida, Señor, y también para la vida de los hermanos y hermanas y amigos que se conectan por este medio para compartir con nosotros este estudio, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, diríjanos, obra en nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, que este momento sea un momento, Señor, de mucho agrado para ti, donde podamos, Señor, dar honra y gloria a tu bendito nombre. Que sea un momento exclusivo en el cual, Señor, busquemos tu voluntad, para que en lo que sea necesario podamos cumplirla y también, Señor, siempre llevemos a cabo ese trabajo, Señor, de compartirlo con los demás. Por favor, Señor, ayúdanos y bendícenos, te ruego nuevamente. Ten misericordia de nosotros, Padre bendito, y por favor dirígenos en este momento tan especial. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, por favor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. También perdona nuestros pecados. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente pues extiendo a cada uno de ustedes la bienvenida y que el Señor me los pueda bendecir. Este día vamos a estar estudiando, hermanos, como les decía, otra devocional más de la fe por la cual vivo. Y para nosotros se comparte en este día un tema o, ¿verdad?, una devocional bajo el título Cuando corresponde el segundo bautismo. Entonces, como podemos ver, se nos comparte prácticamente en este día instrucciones o, ¿verdad?, o información para saber, ¿verdad?, en cuanto a la obra del rebautismo, ¿verdad?, o a la necesidad que puede existir en algunos del rebautismo. Ahora, este devocional se nos comparte para el 22 de mayo, entonces, ¿verdad? Y nos comparte para inicio o para introducción, se nos comparte un versículo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, el versículo 16. Les invito a que me acompañen a, ¿verdad?, a escuchar este versículo. Entonces dice de la siguiente manera, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando, nos dice, su nombre. Como vemos entonces, aquí encontramos podemos decirlo así, una dirección o una verdad, un consejo, ¿verdad?, un mandato que tal vez podemos considerarlo de esa manera, se extiende hacia una persona. Esto en especial manera pues se le había dicho de parte de Ananías. Ananías se lo había dicho, ¿verdad?, al apóstol Pablo cuando todavía era conocido como Saulo. A Saulo se le dijo entonces, cuando él tuvo su experiencia con Jesús,
Se le dijo, levántate, le dice Ananías, bautízate, lavas tus pecados. Y entonces invocando, dice el nombre de Jesús. Eran instrucciones que el objetivo principal de estas instrucciones era ayudar a Pablo entonces a acercarse al Señor Jesucristo o iniciar, ¿verdad?, su experiencia con el Señor Jesús, entregar su vida prácticamente al Señor Jesús. Ahora, esta instrucción podemos sacar provecho tomándola también para nosotros mismos, tomando esta instrucción para nuestra vida, para el que quizás aún no lo ha hecho y necesita hacerlo, ¿verdad? Levantarse y bautizarse, pues considerar estas palabras. Levántate, bautízate, también se nos dice a nosotros ahora en día. Lavemos nuestros pecados y invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, quiero ahora que iniciemos entonces ya de lleno con el estudio de esta devocional que se nos comparte para este día. Y quiero leer una porción de que se comparte al inicio para nosotros. Dice de la siguiente manera. Dice, hay muchos hoy en día que inconscientemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Como ven entonces, queridos hermanos y hermanas, inicia hablándonos entonces sobre la ley de Dios o, como pudiéramos conocerle, los 10 mandamientos. Hay personas entonces, dice, inconscientemente, que han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con firmeza, con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado nos dice que es transgresión de la ley, y cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Es muy interesante, hermanos, lo que al inicio de esta devocional se nos comparte. Y en esta porción de la devocional que hemos leído, se nos presenta en este caso, ¿verdad? Lo que a veces, digamos, se da entre personas cristianas o a veces pasa, ¿verdad?, entre el mundo cristiano. Pero en este caso, en especial manera, hermanos, se nos hace ver la situación que ocurre para algunos, ¿verdad?, de los cristianos que viven o que son, ¿verdad?, de otras denominaciones, que se encuentran en otras denominaciones. Obviamente, ¿verdad?, para estas personas de otras iglesias, ellos en su pensar y ellos en su creer están haciendo, ¿verdad?, el esfuerzo debido, el esfuerzo adecuado por tratar de agradar a Dios, luchando, podemos decir, por tratar de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. O al menos yo espero, ¿verdad?, que ellos en su pensar, en su creer, lo están haciendo, de verdad tienen el deseo de agradar a Dios. Solo que existe un detalle entre todo esto aquí, en cuanto a las, podemos decir, a muchas de las denominaciones que encontramos allá afuera. Hay un detalle muy importante, la verdad, bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta. Y es un detalle que la mayoría de ellos allá afuera, de esas denominaciones, están dejando pasar por alto. O sea, es algo que no se considera entre muchos de ellos. Y esto la devocional nos dice que son, ¿verdad?, muchos de los que se encuentran allá que inconscientemente lo están haciendo. Bueno, al menos inconscientemente. Pues lo que pasa es, ¿verdad?, que ellos viven inconscientes prácticamente de que están violando o están quebrantando, podemos decir así, uno de los mandamientos de la ley de nuestro Dios, uno de los 10 mandamientos de nuestro Dios. Y claro, como se ha mencionado en la devocional, o nos hace ver la devocional, ellos inconscientemente lo hacen. En lo que sí saben, yo quiero pensar o quiero creer que procuran hacer las cosas bien. Lo que ellos sí conocen, lo que ellos sí saben, lo que sí creen, viene de acuerdo a la Biblia siempre. Yo quiero creer entonces que sí procuran hacer la voluntad de Dios. Pero existe siempre ese problema, aunque sea inconscientemente y todo, siempre es un detalle que si pudiera arreglarse, si pudiera resolverse, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque un mandamiento importante de los 10 mandamientos está afuera. Pero ahora pasa algo, queridos hermanos, y es de que cuando de repente, ¿verdad?, estas personas de estas denominaciones que no, eh, bueno, que no valoran, o tal vez se puede decir, todo lo de la ley, cuando de repente estas personas empiezan a entender, ¿verdad?, el mal que están haciendo, ven entonces, o se dan a realizar cómo han estado quebrantando la ley de Dios. La devocional en este caso nos hace ver que el entendimiento de ellos es iluminado y entonces reconocen cómo han estado desobedeciendo de manera pues específica, se nos dice el mandamiento del sábado o el cuarto mandamiento.
Como entendemos entonces, ¿verdad? Yo comprendo y creo que es bastante obvio, la mayoría de las iglesias allá afuera no consideran el sábado, no consideran el cuarto mandamiento como un punto, digámoslo así, como un punto importante, un punto necesario. Allá afuera se enseña que es algo que Dios, como que quien dice, ya no lo requiere de nosotros. Pero esto lo dicen y esto lo enseñan quizás porque realmente no lo han logrado entender como debería de ser. No han logrado entender, ¿verdad?, la situación como realmente son las cosas. Y cuando entonces de repente alguno de ellos logra entender, pasa de que ven el pecado que han estado cometiendo. Cuando logran entender el sábado y lo ven desde, ¿verdad? Obviamente lo ven desde la Biblia, todos son iluminados por el Espíritu Santo para ver en la Biblia que el sábado sí es algo importante. Ahora ven el pecado que han estado cometiendo. Al dejar, ¿verdad?, ellos pasar por alto lo que se conoce como el cuarto mandamiento, o que habla, ¿verdad?, que también habla sobre el sábado. Bueno, ahora, si alguno por ahí se preguntará, ¿por qué digo yo que se convencen de pecado o se dan cuenta que han estado pecando contra Dios? Si alguno se preguntara, ¿por qué digo yo que es pecado? Bueno, en realidad no lo digo yo, sino porque lo digo porque la Biblia nos da a entender, queridos hermanos y hermanas, amigos, que el pecado, nos dice la Biblia, nos da a entender, es transgresión de la ley, la transgresión de la ley de Dios, transgresión de los mandamientos de Dios. Y también, según la Biblia, parte de esto, nos hace ver la Biblia, creo que es en el libro de Santiago, si no me equivoco, que si alguno falla en un solo punto, en un solo mandamiento, considerémoslo así, si alguno falla un solo mandamiento de la ley de Dios, ya es culpable también de toda la ley. Así entonces, es como una persona ve que ha estado pecando contra Dios, como una persona de esas denominaciones que no guardan el día de reposo, no guardan el cuarto mandamiento, cuando se dan cuenta que la Biblia sí en realidad ampara el guardar el día de reposo, ven entonces que sí han estado desobedeciendo a Dios y han estado quebrantando la ley de Dios y pecando. Pero ahora, hay algo más que se nos sigue, ¿verdad?, comentando en cuanto a esta situación, se nos sigue compartiendo en cuanto a esto. Ya vimos, la persona dice, se da cuenta, cuando ve el sábado lo entiende, que ha estado quebrantando la ley de Dios y que ahora es pecador. Se nos da algo más a entender en este día, en cuanto, ¿verdad?, a lo que vamos a estar estudiando. Y nos dice de la siguiente manera, comparto con ustedes, dice, el honesto buscador de la verdad no presentará, dice, la ignorancia de la ley como una excusa para la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es sencilla y Cristo ha ordenado escudriñar las escrituras. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta de esto, hermanos, quiero nada más pausar para comentar, es de que la Biblia nunca deberíamos de nosotros ponernos en una situación en la cual nos vamos a cerrar para no tratar de entender temas que encontramos en la Biblia o, ¿verdad?, enseñanzas, lecciones que encontramos en la Biblia. Por eso dice que Cristo ha ordenado que escribamos las escrituras, no que nos cerremos, sino que tratemos de escudriñarlas. Y la Biblia dice, la palabra de Dios es sencilla y está, dice, a nuestro alcance, para que la alcancemos. Es luz, dice, que está al alcance de nosotros. Ahora entonces, el honesto buscador nos sigue diciendo que el honesto buscador dice, reverencia a la ley de Dios como santa, como justa y como buena, y se arrepiente, dice, de su transgresión. Por fe, reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. Su primer bautismo ahora no le satisface. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte del pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía, nos dice, con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. Ahora, como podemos ver o tratar de analizar de lo que se ha leído en este momento de la devocional, ahora se nos hace entender, logramos ver eso, que se nos hace entender que esa persona que ya despertó, que ahora ha sido iluminada,
y reflexionó en cuanto a su condición, ese cristiano que ahora reconoció su transgresión, ¿verdad? Como transgredía la ley de Dios, esta persona, como lo dice la devocional, si es un honesto cristiano, si es un honesto buscador de la verdad, no, ¿verdad? Nos da a entender, perdón, de que no va a tratar de seguir viviendo de la misma manera. No se va a sentir satisfecho con la vida que ha llevado hasta ese momento o con la piedad que ha profesado hasta entonces, la fe que ha profesado hasta entonces, sino que esta persona más bien dice, ese cristiano nos da a entender que ahora que ha reconocido la verdadera situación de la vida o de su propia vida, la situación de las cosas, se entonces esforzará por ser reverente a la ley de nuestro Dios. Ya se dio cuenta que estaba fallando. Se dio cuenta que, bueno, era inconscientemente, pero se dio cuenta que estaba fallando. Ahora entonces tratará de reverenciar la ley de Dios como se le ha presentado, ¿verdad?, de parte de Dios. Y por lo que nos dice también la devocional, dice que verá a la ley de los mandamientos de Dios como santa, la verá como algo santo, como justo y como buena. Y en realidad la Biblia dice eso. Pablo dice, si no me equivoco, creo que es el libro de Romanos, que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Pues está, pero sé que está por ahí. Dice que es santa, justa y buena. Se ha tomado de ese versículo. Además, dice, esta persona nos da a entender la devocional que no quedará conforme solo con eso, solamente de decir, pues voy a empezar a tratar de guardar los mandamientos y ya, eso es todo. Dice que no se quedará conforme solamente con saber que ahora tiene que guardar los mandamientos, sino que también con eso, dice, buscará el perdón de sus pecados por la transgresión de la ley de Dios. Solo que en este caso, ¿verdad? Buscando el perdón de Dios, pasa algo más. Y es de que ahora que esa persona se dio cuenta de eso y que ha estado pecando de manera tal vez no voluntaria, inconscientemente, ahora en ese caso entonces el primer bautismo de ellos, de esa persona, ya no es, pudiéramos decirlo quizás de esta manera, ya no es válido. Ahora, no porque el bautismo no fue bueno, sino porque en realidad ahora ese cristiano necesita un bautismo más, necesita bautizarse otra vez. Y esta situación se da por la reflexión que la misma persona tuvo, que esta persona, ¿verdad?, hace al darse cuenta de sus pecados, al darse cuenta de haber transgredido la ley de Dios. El pecado, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuestros pecados, el pecado nos condena, prácticamente la Biblia nos da a entender que el pecado nos condena a la muerte. Y entonces la persona ve su necesidad de buscar otra vez en Jesús la vida. Por eso ahí es donde, ¿verdad?, viene entonces lo que estamos viendo en este día, la situación del rebautismo. El rebautismo entonces para poder andar en nueva vida, como se nos compartía también aquí en la devocional. Y entonces en cuanto a esto, hay un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que es, o de lo que sucedió, ¿verdad?, cuando Pablo rebautizó a unos conversos judíos, como lo decía la devocional, a unos cristianos pudiera considerarse, o tal vez no tanto como cristianos, sino conversos judíos, como lo dice la devocional. Una ocasión, pues Pablo, ya siendo apóstol del Señor Jesucristo, ya convertido, ¿verdad?, al Señor, se encontró con unos conversos judíos, con personas que habían aceptado, podemos decirlo así, el Evangelio, pero estas personas, al parecer, aún no tenían el Espíritu Santo. Entonces, no tenían el Espíritu Santo, al parecer, porque no habían entendido como que muy bien la situación con eso del Señor Jesucristo. Habían sido bautizados por Juan el Bautista y Juan el Bautista no hablaba sobre Jesús como tal. No explicó que moriría en la cruz, no dio mayor detalle, podemos decirlo así, sobre lo que sería la misión del Señor Jesucristo. Entonces muchos subieron que se bautizaron con Juan el Bautista, pero no tanto entonces con el conocimiento de Jesús. Y por eso quizás era que no recibían entonces el Espíritu Santo como debería de haber sido. Ahora entonces, por eso Pablo, cuando se encontró con estos conversos judíos y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos del Espíritu Santo, Pablo les pregunta, ¿y en qué bautismo se bautizaron? Y ellos les dijeron, en el de Juan. Y ahora Pablo entonces nos da a entender la Biblia, nos hace ver, ¿verdad?, el relato bíblico. Pablo entonces los volvió otra vez a bautizar, pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. O
Esta vez, podemos decirlo de esta manera, ahora ellos confiando y creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo hace eso, dice, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Empezaron entonces, ¿verdad?, a hacer, ¿verdad?, prodigios en cuanto, ¿verdad?, al poder del Espíritu Santo. Así que esto, ¿verdad?, es bastante interesante entonces. Así como una persona que se da cuenta de su transgresión a la ley de Dios, por ejemplo, cuando transgrede el cuarto mandamiento el sábado y se da cuenta que en realidad sí estaba viviendo en transgresión, esa persona muere al pecado otra vez más, se da cuenta de cómo ha estado pues, pecando, tiene que buscar ahora la vida en Jesús. Quiere decir que debe rebautizarse, debe tomar otra vez más esa decisión y andar otra vez más en vida nueva. Ahora, hay algo más que se nos sigue compartiendo en cuanto a esta situación que se da con estas personas. Lo dice la devocional de la siguiente manera. Dice, el deber de instar no pertenece a nadie, sino a Dios. Dada a Dios una oportunidad de obrar con su Santo Espíritu, de manera que el individuo se convenza perfectamente y esté satisfecho de dar este paso avanzado. Ahora, lo que se nos hace ver entonces en esta situación, si es que en dado caso conocemos una persona que quizás tendrá que rebautizarse porque vivía en transgresión a la ley de Dios, en este caso no podemos nosotros, se nos hace ver aquí, que no podemos o no deberíamos urgir a alguien o pongámosle así, forzar a alguien a tomar esas decisiones. No podemos estar forzando a alguna persona para que tome la decisión de rebautizarse. La decisión la debe tomar la persona cuando esa persona es impulsada por el Espíritu Santo. En otras palabras, podemos decirlo así, que por convicción propia tiene que tomar esa decisión. Eso sería entonces una verdadera, verdad, demostración. Cuando la persona lo hace por, verdad, de que por convicción personal lo hace, y una convicción entonces sincera, eso sería una buena demostración de lo que está pasando o sucediendo en su vida. Así entonces la persona, ¿verdad?, está rebautizándose. Cuando ellos mismos reconocen su necesidad, reconocen el paso que deben tomar, aceptan, ¿verdad?, la verdad de la palabra de Dios, y es algo que ellos mismos deciden. No porque yo los impulso, no porque yo los fuerzo, no porque yo les estoy urgiendo para que lo hagan. Yo puedo quizás dar el consejo y decirle, me parece esto, me parece lo otro. Pero aquí nos hace ver que no es algo que nosotros forzamos o urgimos a las personas a tomar, sino que la persona por convicción personal y sincera toma esa decisión. Así que hermanos, pues, ¿verdad? Que Dios pueda ayudarnos para que toda persona que necesite pues tomar la decisión de rebautizarse pueda hacerlo. Y de esa manera, ¿verdad? Poder estar a cuentas con Dios. Para las personas que no lo han hecho, de bautizarse en sí, nunca lo han hecho, pues también tomar esa decisión, ¿verdad? Muy importante. Y los que ya lo hicimos, que procuremos siempre serle fiel a nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos, que quiero invitarles a que nos dirijamos a Dios en otra oración para poder finalizar con este estudio. Y bueno, quiero invitarles a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y me acompañen en oración otra vez más. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, amado Señor. Otra vez más, Padre, nos presentamos ante ti en oración, agradeciéndote, Padre, por este estudio tan interesante que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, por favor, de que toda persona que deberá considerar un rebautismo, ayúdale, Padre, que con claridad pueda ver, Señor, esa situación y pueda también por tu Espíritu Santo sentir, Señor, esa necesidad en su vida. Que esté plenamente convencida, Señor, en cumplir tu voluntad y así poder agradarte, Señor amado. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas espirituales, por favor, a todos, a los que, Señor, ya nos bautizamos también y los que no, que podamos nosotros, Señor amado, consagrar nuestra vida entera y completa a ti. Ayúdanos, Padre, a amarte de todo corazón, que el yo muera y que Cristo sea el que reine y gobierne nuestra vida, para que así, Señor, podamos agradarte en todo nuestro sentido de vivir. Perdónanos, ayúdanos, por favor, dirígenos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. También te ruego en especial manera que puedas bendecir a estas personas, Señor, que se reúnen por este medio, Padre, para estudiar, Señor, las devocionales con nosotros. Donde sea que se encuentren, bendíceles, ayúdalas y dirígeles, Señor, según tu divina, perfecta y santa voluntad. Señor amado, en tus manos de amor me encomiendo y te ruego, Señor, tu bendición y tu ayuda para mi vida y también para la vida de ellos, Padre Santo, mis seres queridos y sus seres queridos también. Rogamos y suplicamos, Padre, todo, confiando y creyendo que por la gracia en Cristo Jesús tú nos escuchas y nos ayudas, Padre. Amén. Muy bien, queridos hermanos,
Esto ha sido entonces en este día, ¿verdad? El estudio de la devocional de la fe por la cual vivo. Mi deseo, hermanos, es que les pueda bendecir Dios en todo momento, pueda guiarles. Nosotros también procuremos hacerlo lo más agradable y correcto delante de Él, ¿verdad? Y podemos llevar la bendición entonces. Que el Señor me les bendiga y les guarde.